¿Ves a Díaz Ayuso en la presidencia de España? No, no la veo. Es decir, pues cualquier tragedia es posible, pero no la veo. Ella tiene los mismos asesores venezolanos que tuvo Bukele en El Salvador. Pero no, mira, no estoy seguro, porque no sé si Bukele tuvo asesores venezolanos, pero yo sé de asesores españoles que tuvo. Asesores españoles que a mí personalmente me dijeron que era un socialdemócrata, que al parecer no lo es. Entonces no sé de qué asesores venezolanos sean, ni creo que Ayuso tenga sus asesores venezolanos. Si ya desplazó a Casado, ha desplazado a Casado en la percepción por la radicalización que está promoviendo la derecha y porque Casado es un inútil, pero es que es un inútil de largo alcance. Es el garzón de la derecha. Entonces, pero no creo que por el hecho de que Ayuso pueda desplazar a Casado dentro de un PP cada vez más radicalizado, un PP que sigue los lineamientos del Partido Republicano a rajatabla, cual es bastante patético. Es un partido que está separado del Partido Popular Europeo, que es una democracia cristiana medianamente funcional, con la que se puede hablar y se pueden pactar cosas. Y todos, en toda Europa se pueden pactarse cosas entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos, excepto en España, porque la democracia cristiana en realidad es el franquismo mal disfrazado, diluido, una especie de franquismo homeopático. Pero no creo que estén las condiciones dadas para que Ayuso sea presidente de España, que tendría que hacerlo con Vox, y esto implicaría tener ministros de Vox. Y si alguien cree que es malo tener ministros de Podemos, a mí no me gusta, pero si alguien cree que es incorrecto tener ministros de Podemos, espérense a tener ministros de Vox. Yo espero que no.